Quizás hayas oído hablar de Trevor Henderson. Es un artista moderno cuyo pasatiempo favorito es crear extrañas criaturas para luego darles una historia y después subirlas a su cuenta de Instagram. En estos momentos te estoy presentando una galería de imágenes creadas por este hombre. Es lo que llamamos creepypastas, historias de terror creadas por y para la web, así como las leyendas urbanas fueron creadas por y para el hombre común de la calle. Las creepypastas han aterrorizado a las personas que navegan por internet durante todos estos últimos años. Lo que a mi parecer hacía de las creepypastas, como por ejemplo Slenderman o Macy Deacon, historias de terror fabulosas, era el anonimato de sus creadores. Casi nadie sabía quién había escrito estas historias, de dónde habían salido, aunque la mayoría sabíamos que no eran verdad. En los inicios del Internet no éramos tontos, sabíamos que no eran verdad. Había algunos, digámoslo, inocentes que sí se creían estas historias. No olvidemos lo que ha sucedido, los casos tristes que han pasado, por ejemplo, con Slenderman, con estas jovencitas que creyeron que era verdad y terminaron haciendo algo totalmente absurdo. Ahora, Trevor Henderson crea estas criaturas y además comparte en Instagram fotos de su cara. Por ejemplo, esta que estás viendo en estos momentos. ¿Para qué? Mira esta cara, por Dios. ¿Ustedes tendrían miedo de alguna de sus historias después de ver esta cara? Lejos quedaron los tiempos en que los escritores de terror tenían rostros serios que hacían que creyera sus historias. Mira el rostro de Edgar Allan Poe o de Lovecraft. Son rostros que generan respeto. Al estar leyendo una de las historias de estos tipos y después quizás recuerdas su cara, no pasa nada. Sigues inmerso en el terror de la historia. Pero imagina que estás leyendo una de las creepypastas de Trevor Henderson. Estás muerto de miedo con las criaturas que ha creado y de pronto recuerdas la cara de lo que puso en Instagram. Se te baja el susto. Es como cuando un borracho se asusta, se le baja la borrachera. Tú estás asustado, ¿recuerdas la cara de Trevor Henderson? Se te baja el susto. Pero para no hacer este video tan largo, ya que con seguridad entraste a escuchar de Siren Head, vayamos al grano. Uno de los monstruos de Trevor Henderson que más conmoción han generado en los internautas, sobre todo en los países de habla anglosajona, es Siren Head. Vamos a hablar más a fondo de esta criatura. Siren Head es un monstruo de extremidades largas en cuya cabeza hay dos megáfonos o sirenas, según los llamen en tu país. De ahí su nombre, con dientes afilados. Su cuerpo es esquelético y sobre sus huesos lo único que hay es carne momificada, color metal. Navegando por la web, encontré varios informes de avistamientos y una gran cantidad de información contradictoria. En una página se afirma que fue descubierto en 1986 en el Himalaya. Se hablaba de excursionistas que se perdían en las montañas y de una sirena que se escuchaba a un radio de 1 milla. Un grupo de soldados fue enviado a este lugar a investigar, pero la mitad regresaron sordos y la otra mitad murieron en el lugar con el cerebro licuado. Los sobrevivientes afirmaron que escucharon un terrible sonido, una alarma sonora que se fue intensificando hasta dejar a algunos muertos y a otros sordos. Solamente uno afirmó haber visto una criatura de unos 40 pies de altos, con una cabeza extraña sin rasgos faciales definidos. Solo 2 protuberancias en forma de megáfonos sobre el cuello. Sus palabras exactas fueron: lo escuchamos mucho antes de llegar a la cima de la montaña, y al verlo en los campos, inmóvil, me di cuenta de que me estaba mirando a pesar de que no tenía cabeza. En otra web encontré que el primer avistamiento se dio antes, en 1966, en Arizona, Estados Unidos. Una familia que se encontraba de paseo en el lugar logró captar la imagen de una criatura en medio de 2 postes telefónicos. Afortunadamente para ellos, no sufrieron daño, ya que el monstruo parecía estarse camuflando en esa zona. De hecho, ellos no fueron capaces de notarlo en el lugar,
hasta mucho después, analizando las fotografías que habían tomado de la excursión. El 16 de julio de 1995, un joven llamado Chad, con sus amigos, se encontraban en los bosques de Tangier Creek, de excursión, cuando escucharon a lo lejos las voces de un amigo que no había podido asistir a la excursión por encontrarse enfermo. Pensando que quizás se había arrepentido y se había ido al bosque por sus propios medios, comenzaron a buscarlo. De pronto, el amigo comenzó a gritar con voz angustiada. Más adentro del bosque, pedía auxilio. Los jóvenes corrieron hasta el lugar y se toparon con la enorme criatura. Su amigo no estaba por ningún lado, a pesar de que se seguía escuchando su voz. Uno de los jóvenes fue el que se percató que la voz provenía de los altavoces que la criatura tenía por cabeza, y todos comenzaron a huir. Chad iba delante del grupo corriendo, con todas sus fuerzas, mientras escuchaba detrás los pasos de la criatura y los gritos de sus amigos. No se dio cuenta en qué momento el sonido de la voz de sus compañeros se fue apagando uno a uno, pero al llegar a un claro del bosque, se dio cuenta que se encontraba completamente solo. No había rastro ni de la criatura ni de sus amigos. Quiero que te imagines por un momento que vas completamente solo en algún bosque, luego de que tuvieras la maravillosa idea de salir de excursión en solitario. Vagas por ahí, sin rumbo, solamente disfrutando de la naturaleza y observando las cosas curiosas que hay en ella. Te sales un poco del camino trazado como seguro para los senderistas, luego de escuchar un ruido extraño a un costado del sendero. Es un ruido peculiar, como si alguien estuviese escuchando música antigua en un gramófono. Sigues avanzando en esa dirección cuando de pronto ésta se apaga y comienzas a escuchar la voz de tu madre o de alguno de tus hermanos pidiendo auxilio. Al principio te sientes confundido, pero los gritos de auxilio te hacen salir de tu entumecimiento y sales corriendo en dirección hacia la voz. Estás por llegar a un claro del bosque, cuando sientes como una fuerza te agarra de la cintura y te levanta en el aire. Lo último que ves son unos dientes afilados en medio de un círculo de metal que se dirige directo hacia ti. Como pueden ver, las creepypastas están perdiendo calidad, y también los diseños de los monstruos que salen en ellas. Dependiendo del éxito que tenga este video, seguiré subiendo, o quizás no, más videos de las criaturas de Trevor Henderson. Solo te recomiendo que intentes olvidar su cara. O también puedes dejarme tus impresiones en los comentarios. Si quieres que siga hablando sobre este tema, házmelo saber. Quiero dar mi agradecimiento a Terry. Es lo único que dice en su perfil. Miembro de Animo Apps, por haber contribuido, de forma involuntaria por cierto, a algunas de las historias que presento en este video. Antes de irte, quizás deberías hacer clic en la imagen que salió hace unos momentos aquí. Es para que te suscribas. Y dale también a la campanita, te lo recomiendo, ya que YouTube te avisará cuando suba videos nuevos. Gracias.